esta plática que vamos a tener sobre la película Rendezvous de Pablo Olmos Arrayales va a formar parte de la colección Cinecharlas que hemos estado haciendo de unos meses para acá, con motivo ya sabemos de qué, de estos confinamientos sanitarios que nos tiene a todos platicando con Zoom. Y pues ahorita pues darle las gracias a Pablo Olmos, que nos viene a platicar de la película, que ya estamos platicando un poco de ella desde antes, ¿no? La vi, me parece muy entretenida, muy adrenalítica y también se me hace una gran hazaña lo que haces, pero ahorita vamos como que desarrollando todos estos temas, ¿no? De lo que significa tu película. Lo primero que te quiero pedir, digamos un poco para efectos de hacer alguna cápsula un poco más breve, es si me puedes platicar, supongo que obviamente sin spoilers, sin grandes revelaciones, pero si me puedes contar más o menos de qué se trata Rendezvous. A grandes rasgos es una cita que nace a través de una aplicación de internet Sí. y vamos viendo a lo largo de la historia cómo se realiza esta cita, ¿no? Entonces creo que muchas veces cuando uno, o en lo personal que le tengo pavor a las redes sociales, llegas con toda la fe o con la buena fe a una cita y no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Siempre el internet, bueno, incluso las personas, pero ahora el internet se presta mucho para tener una doble personalidad. Puede ser un poco más atractivo a través de las redes sociales para poder acercar a otra persona. ¿Con qué fines? No se sabe, ¿no? Entonces, en principio, una cita siempre son con buenos fines, a saber qué buenos fines son para cada uno. Muy bien. Oye, justo, por un lado tienes el tema de tu historia, tienes esta cita que se antoja romántica al principio al menos, y por otro lado tienes un reto formal que es crear tu película con un solo plano secuencia que dura unos, quizá me corrijas, pero unos 80, 100 minutos, la única toma, ¿no? Así es, son 85. 85 minutos. Así es. Y pues aquí la pregunta es como qué fue primero, si el huevo o la gallina, o sea, la historia llevó a la forma o tú querías crear un reto de este tipo y entonces fuiste encontrando una historia que se prestaba para hacerlo. ¿Cómo fue este proceso? Sí, fue exactamente como el segundo planteamiento que haces. Yo me había juntado con mis amigos, con los productores, para ver si hacíamos otro corto ese año, porque nos había ido bien hace un par de años con un corto de terror. Y les dije, oigan, ¿qué quieren? ¿Hacer otro corto por el mismo presupuesto o por el mismo presupuesto hacemos un largo? ¿No? Entonces fue como, no, hagamos un largo, pero ¿cómo lo hacemos con el mismo presupuesto? Rodamos en un solo día, en una toma, en un plano secuencia. Entonces yo ya me autoimpuse la técnica sabiendo mi limitación económica. Entonces a partir de ahí ya era ver qué historia se prestaba para como espectador poder ser un voyeurista durante 2 horas, ¿no? Que pudieras creerte que esta técnica no solamente fuera puesta porque sí, sino que te dejara llevar la historia y que en un momento determinado, y espero que suceda, incluso te llegues a olvidar que hay un plano secuencia, porque ya estás metido más en la historia, ¿no? Entonces creo que los primeros minutos sí están, es como más obvio que estás viendo que no han cortado, y conforme va avanzando la película, creo que te metes más en la historia y en los personajes. Lo que dices es correcto. También la primera parte de la película juega como una historia de amor. Me gusta mucho el cine clásico y los primeros actos más largos. Y sobre todo me gusta mucho Hitchcock. Entonces recuerdo, o más bien he leído mucho de cómo fue el impacto que causó Psicosis cuando tienes una protagonista, crees que la historia va con ella y de repente la matan a la media hora y cambia totalmente la historia, ¿no? Ahora el protagonista es otro, ahora es una historia de asesinatos, no es una heist movie. Entonces quería ver cómo podía conseguir eso a través de una historia de amor, ¿no? Entonces ver lo que estamos viendo una historia de amor y de repente te hacen un giro y es como, ostras, pues esto es un thriller, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya es jugar con varios giros durante la historia, porque una gran debilidad del plano secuencia, si se puede ver así, es que no puedes cambiar el ritmo en la edición. Entonces, lo tienes que tener ya por guión. Entonces, son cosas de que cada 10 minutos estén ocurriendo sucesos distintos para que estén
manteniendo al espectador en vilo, ¿no? Entonces, un poco todo eso se fue desarrollando de la par. Sabíamos que queríamos el plano secuencia, sabía que no podía editar o cambiar el ritmo, pues se fue escribiendo de ese modo. Entonces, así fue como nació Carlos. Oye, algo que me llamó la atención, vi algunos de tus cortos. Uno que, si no mal recuerdo, su nombre traducido era como Escondidas, que tienes a un ser monstruoso por ahí Sí, contando sí, en un bosque, ¿no? Y sí, el sí, sí. otro que me pareció también muy interesante es el de Se Busca Niñera. Y algo que me pareció Gracias. interesante y que tiene que ver con tu primer largometraje es que hay mucho interés en los espacios. Es decir, hay directores de rostros, o hay directores de diálogos, o hay directores de, a ver, Claro. algunos elementos. En tus cortos y en esta película está muy marcado a dónde se va, cómo está compuesta una casa, el transcurso de la calle. Obviamente, justo el plano secuencia te va creando, digo, los que conocemos Coyoacán, hasta podemos ya medio imaginarnos la ruta que hiciste, ¿no? Porque es tu locación. Para ti es importante jugar o sea, que tu historia, que el espacio sea un elemento importante en tu historia, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Regreso a estas influencias que te decía del cine clásico, ¿no? Kurosawa, Polanski, Hitchcock, donde todo en la historia, todo lo que ves en la pantalla, en el cuadro, tiene un porqué. Todo está diseñado, ¿no? Entonces, creo que últimamente ha habido un abuso, no lo juzgo, pero simplemente creo que ha habido un abuso de que las películas se cuentan aquí, ¿no? Todo se cuenta en un primer plano, se cuentan másters. Y ese también era un reto grande en la historia, poder contar un plano secuencia donde tuvieras unos wide shots, tuvieras tus americanos, tuvieras primeros planos, tuvieras detalles, porque hice el storyboard como si no fuera un plano secuencia, ¿no? Entonces tenía que motivar la cámara para que fuera. Regresando a lo que me dices de los escenarios, efectivamente, todo lo que creo que rodea a un personaje habla de él, ¿no? Lo va creciendo. Entonces, al entrar en la casa ya sabes quién es este chico, qué tipo de clases sociales, qué intereses tiene, todo lo vas poniendo, pero aparte fuimos haciendo significados, ¿no? Entonces, la ropa tiene un significado, los adornos que hay en la película tienen un significado, los pósters que hay en la película tienen un significado, los diálogos tienen un significado y un payoff. Entonces, sí creo que como director y en esta parte director-guionista, quería enriquecer visualmente y significativamente, o simbólicamente, perdón, la película. Y después sí jugar con un angular para poder disfrutar de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Yo soy muy fan de Coyoacán, como dices, entonces me apetecía contar algo en un lugar que conocía, que me gustaba, que después era un reto de producción porque éramos poquísimas personas para hacer esta caminata, pero también contar una historia en una parte de México que se está olvidando mucho, ¿no? Ahora parece que las historias mexicanas suceden en La Condesa y en Polanco nada más. Entonces, ¿cómo nos salimos de esta parte del norte de la ciudad y no caer tampoco en la parte extrema de la pobreza súper baja, ¿no? Entonces, en este punto medio donde yo me muevo como persona de a pie, pues es en este Coyoacán. Entonces fue jugar con eso. Y después como las texturas también nos ayudan visualmente a causar distintos impactos, ¿no? Entonces, pues no puedo revelar mucho, obviamente, de la película, pero eso fue un trabajo, obviamente, con la directora de arte, con Ana Aragón, y con Luis Enrique Carrión, el director de fotografía, ver cómo sacábamos estas texturas, ver cómo podíamos en ciertos encuadres tener fondos distintos, texturas en los sofás, qué queríamos encontrar en la caminata, qué texturas me atraían también de esta calle, de estos parques. Entonces, sí, para mí es muy importante el contexto, ¿no? Entonces, creo que es muy rico y ahora se está rescatando mucho, curiosamente, con Iñárritu y con Cuarón, ¿no? Ya tienen varios años que están usando estos angulares. Supongo que el Chivo tiene gran influencia de Terrence Malick, entonces tienes estos angulares donde puedes disfrutar mucho del arte. Y de verdad que siento que es más impactante que te hable un plano aquí y ves más cosas, ¿no? Lo que hacía Howard Hawks, que estar encerrado, ¿no? Entonces son cosas ya de gusto personal, pero que sí buscaba diseñarlas desde el principio. Oye, bueno, ya hemos hablado 2 o 3 veces de esto. Es un solo plano secuencia. Eh, el Sí, tema sí, es sí. cómo lo organizas y quiero preguntártelo como a varios niveles, pero ahorita me voy a quedar con dos.
¿cómo se Okay. organiza un plano secuencia a nivel producción y a nivel fotografía? ¿Qué Vale. retos o cómo lo vas ensayando o cómo vas llegando junto con tus colaboradores a poder producir y poder imaginarte imágenes que van a durar, ¿qué quedamos? 85 minutos. 185 minutos sin corte. Sí, yo creo que en esta propuesta que les hice a mis amigos productores, ¿qué hacemos? ¿Un corto o un largo? En un día, un plano secuencia. Fui bastante ingenuo, ¿no? O sea, pensé que iba a ser una cosa más sencilla. De hecho, yo hablé con ellos, les dije, no, esto ensayamos 8 días o 5 días y se rueda el último día, no tiene mayor historia, ¿no? Es colocar la cámara y tal. Entonces, ya cuando pasamos a la parte tal cual de producción, fue cuando ya empezamos a darnos un poco cuenta de lo complejo que iba a ser, ¿no? Lo primero, el encontrar el sitio ideal, ¿no? Encontrar esta casa, sobre todo con un presupuesto tan pequeño, entonces encontrar una casa que se ajustara a nuestro presupuesto dentro de la zona que queríamos, ¿no? Entonces, sabíamos que queríamos esta caminata dentro del centro de Coyoacán, y ahí ya viene la primera parte de producción, localizar, escautear bien, qué casa nos sirve, qué no nos sirve, qué tanto tenemos nosotros para poder invertir en arte, en este caso, para transformar una casa, ¿no? Entonces, fue un reto de distancias también. Yo quería que mi primer acto fuera un poco más corto, pero no encontré una casa de esas cualidades en menos minutos caminando, ¿no? Entonces, fue un poco sacrificar el minutaje del primer acto, hacerlo un poquito más largo, pero para tener encontrar esta casa que al final nos ayuda. Una vez que tenemos la locación y sabemos los espacios que queremos jugar, llamamos al director de fotografía. Con Luis Enrique yo ya había tenido varios intercambios por otro proyecto que queremos filmar de otra película y habíamos hecho muy buen clic, ¿no? Luis Enrique es un dire de foto que no le preocupa la estética hasta cierto sentido, sino que le preocupa la psicología del guión. Entonces él siempre te va a estar preguntando de quién es el punto de vista del que estamos hablando, qué significa esto, dónde ponemos la cámara y por qué, ¿no? Entonces, el siguiente reto era, yo tenía un storyboard, o más bien un guión técnico, no tenía todo dibujado, pero tenía un guión técnico de cómo iba avanzando la historia, claro, a una casa que no existía. Una vez que llega Luis Enrique, el siguiente reto fue hacer una previsualización, ¿no? Entonces yo llevaba mi guión técnico, mi asistente de dirección y mi productora nos actuaban, entonces con un iPhone íbamos grabando. Grabamos la película con iPhones para precisamente ir viendo los primeros encuadres, ¿no? Cómo queríamos, no, nos funciona mejor esto, nos funciona más así, nos funciona más de esta forma. Entonces, prácticamente lo que fue el bloqueo de la película fue una semana. Esta semana fue solamente producción, y dirección y fotografía. Una vez que teníamos todo esto y ya se subieron los actores, ya fueron 4 semanas de ensayo, ¿no? 4 semanas de ensayo, una primera semana que estuvieran conociendo su personaje, los movimientos que tenían que hacer se fueron desarrollando a lo largo de las otras semanas y ya era un ejercicio de memoria. Entonces, bueno, antes de pasar a la parte de casting, porque me preguntaste más primero sobre producción y dirección de fotografía, pues el reto era esto que te digo, encontrar el sitio y después cómo nos íbamos a desplazar, ¿no? Cuánta gente íbamos a tener. Y aparte, no solamente es una coreografía a nivel acting y cámara, sino que está escondido maquillaje por ciertas partes que suceden en la historia, están escondidos efectos, está escondido arte. Entonces teníamos que organizar en qué momento ibas a entrar, con lo cual producción tenía que tener, entonces nos hace falta 2 monitores, nos hace falta más radio, nos hace falta esconder a la gente en tal lado. Lo que era la caminata, que era una parte bastante compleja, era ver cómo con 6 personas iba cerrando distintas partes de Coyoacán y a la gente que ya no podía cerrar, pues no mires a cámara, ¿no? Simplemente pasa. Y afortunadamente creo que es un barrio que sigue, no está tan saturado de rodajes, entonces la gente pasa un poco. Ve la cámara y sí la ve, pero se sigue caminando, ¿no? Y tampoco se pone alrededor, o sea, fueron realmente muy amables con nosotros a nivel rodaje. Y eso era como la parte más compleja a nivel producción. Llevar toda la gente, sonido, cámara, con seguridad, dirección, que no se cruzaran gente
que no fuera del equipo a la cámara durante un trayecto de casi 13 minutos, 15 minutos creo que son los del inicio. Y después ya una vez que entran, pues nos tenía organizado todo un base camp detrás de la cocina, que bueno, la gente cuando va a la película se enterará, pues estamos detrás de la cocina todos ocultos para que no se viera a través de la ventana que estamos ahí, ¿no? Entonces tengo un radio con el que siempre me estoy comunicando con el director de fotografía. Entonces una vez que teníamos aprendida la coreografía, perdón que dé saltos así de departamentos, entonces a nivel producción fue todo el reto, ¿no? Saber también qué cámara nos iba a funcionar, hacer pruebas de la duración de la batería, hacer pruebas de la duración de las tarjetas. Entonces eran como retos poco a poco que íbamos superando, porque solamente íbamos a tener una toma, no podíamos hacer más de una toma. Entonces todo esto era lo importante de la preproducción. Y súmale, aparte de toda esta parte técnica, pues los mimos que le tienes que dar a casting, ¿no? O sea, tenerlos citados y que tengan su agua y que tengan pues lo mínimo que se les puede dar dentro de una producción independiente, ¿no? Entonces, todos se portaron muy bien, pero sí fue un reto grande para la producción. Y rodamos 3 pruebas con la cámara, ¿no? La primera, lo que decía, era un poco para probar cómo estaba la batería, si dudaban también las baterías del micrófono, ¿no? Todo esto en conjunto. Y creo que esa primera prueba nos sirvió mucho para mejorar, que era lo que les decía, nos falta más monitor, nos falta más radio, porque entonces si no podemos comunicarnos, nos falta esto. Y las otras 2 pruebas fueron sin luces y fueron sin ciertos personajes del paseo, como son el de los pájaros o el organillero. Esta gente no estaba, simplemente era para ver qué ritmo tiene que llevar el fotógrafo con ellos caminando, porque aparte no solamente es que los actores la memoricen, es que el director de fotos se tiene que memorizar la película, ¿no? En qué momento va a haber un push-in, en qué momento se tiene que abrir. Y insisto, Luis Enrique tiene un talentazo y una cosa que siempre me gustó de él durante tanto la preproducción, durante el rodaje, me dijo, yo no quiero ir solo, ¿no? O sea, tú me voy a poner un chícharo en el oído y me vas hablando, me vas diciendo, y si veíamos que algo nos gustaba más en ese momento, podías sostener más un plano, ¿no? O acércate más, necesito más textura de la cara o tal. Y no había un miedo de improvisar en ese momento porque sabíamos que seguía, ¿no? Entonces, bueno, en la pre yo iba detrás de él y le iba diciendo qué es lo que queríamos, pero ya en la producción tal cual, yo estoy con un micrófono recordando o acompañando a él como son los encuadres, ¿no? Entonces fue prácticamente como si estuviera a su lado, que no era sencillo para él tener la concentración de alguien hablándote y a veces murmurando y a través de un micrófono ya sabes que se escucha. ¿Entienden? Que no se pusiera nervioso. Pero bueno, era una forma de hacernos compañía juntos y creo que resultó bastante bien. Y lo otro, yo sí soy muy visual a la hora de preparar. Me gustan los encuadres, entiendo un por qué quiero estos encuadres, pero doy esta libertad al líder de fotos, sobre todo en la iluminación y en sus encuadres, ¿no? O sea, llegamos a un punto en común donde si yo le muestro qué es lo que quiero y él ve otra forma mejor, insistimos, desde el punto de vista de la historia, y nos gusta, vale, entonces nos quedamos con la tuya, o nos quedamos con esta. Y ya a nivel luz sí les doy más libertad, ¿no? O sea, ya las texturas, cómo las necesite, dónde tiene que tener las luces, aparte que tenía un equipo reducido de luces por lo que les comento del presupuesto, hizo magia. Entonces, hace unas texturas muy interesantes en la parte alta de la casa, por decirlo, sin hacer spoilers, y después en la parte baja van sucediendo cosas que son muy sutiles, pero bajan las luces en ciertos momentos a lo largo de la historia. A nivel corrección de color, por ejemplo, la película empieza con un blanco y negro casi gris, y desde que empieza hasta que acaba, la historia se va contrastando a nivel corrección de color, ¿vale? Los negros se van haciendo más negros y los blancos se van quedando. Y esto es por la propia historia lo que nos va contando. Entonces era otra forma de ayudarle a la fotografía, ¿no? Entonces es lo que les decía al principio, que todo tiene que tener un porqué y como director es muy sabroso que puedas jugar con todos los símbolos o con todas tus herramientas, desde la corrección de color, al sonido, al diseño sonoro, a la actuación, a los encuadres, al vestuario, al arte. Entonces básicamente eso fue lo que hicimos con fotografía y con producción. Ellos vieron todos los recorridos, producción, entonces iban anotando qué eran las necesidades en cada momento. Y el fotógrafo, pues ya una vez que lo diseñamos, yo
no vi la luz final hasta el día del rodaje. Entonces, Okay. el día del rodaje puso las luces Quique y ya fue como, ostras, así va a quedar, está de escándalo, ¿no? Me gusta. Y ya salimos a rodar. Ok. Y bueno, pues los otros, digo, no nada más es que tengas un par de buenos actores pensando en tus protagónicos, ¿no? En Elena Puig y Antonio Alcántara. No solo es que tengas unos actores competentes y que te salgan una película, sino que además unos actores que acepten el reto, porque también para ellos es un reto de actuación, someterse a estos 80 y pico minutos caminando, actuando, generando tensión, creando personajes, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo los conseguiste? Y después, ¿cómo trabajaste con ellos para que hicieran pues, lo que vemos en la pantalla? Sí, yo estoy muy agradecido y sorprendido con el talento que mostraron ellos, ¿no? Y no solamente Antonio y Elena, porque el resto de personajes que van entrando entran a una altura de la película que si ellos lo hacen mal, no hay película, ¿no? Entonces también tenían un peso difícil entrar y llegar con este mismo ritmo que ya llevaban los protagonistas. Sí. Pues realmente fue a nivel más producción, ¿no? Elena me la presentó Eugenia Orozco, que es nuestra productora. Estuvimos buscando actrices y yo realmente lo que busco en un actor, en una actriz, es que ya su persona me dé el personaje, ¿no? Yo puedo modelar el personaje a su personalidad, pero su personalidad tiene que tener algo ya de lo que yo he escrito. Digo, salvo que tengas a Johnny Depp y se transforme en algo totalmente distinto, realmente busco esto. Entonces, cuando yo los entrevisté, tanto a Antonio lo encontré a través de Shorts México, de la plataforma de cortometrajes que hacen la Cineteca. Ahí estuvo el corto que viste de Se Busca Niñera. Vi a Antonio en otro corto y me puse en contacto con él en Facebook tiempo antes de la película, ¿no? Me gustaba mucho su físico. Nos pusimos en contacto, me enseñó su bobina y nos entrevistamos. Y es muy importante, creo que en el cine, que haya una buena energía como personas, ¿no? Independientemente puede ser un superactor o un superdirector, pero si son malas personas, pues yo no quiero trabajar con ellos, ¿no? Entonces yo prefiero pasármelo bien, estar bien con ellos. Y una vez que los conocí, veía que ellos tenían parte de su personalidad, pues sí, el reto era decirles eso, porque yo no les había dicho al principio que era un plano secuencia. Yo les dije así como, oye, tengo otro proyecto, un corto, ¿lo quieres ver? ¿Quieres...? Si te interesa. Entonces, ya que nos conocimos, le dije, bueno, la verdad no es un corto, es un largo, es un plano secuencia, dura 85 minutos, no se va a cortar, no es un plano falso. ¿Qué onda? ¿Le entras o no le entras? Y la verdad que los dos aceptaron inmediatamente. Tenían nervio, que eso es bueno que no estén en una zona de confort, porque los tienes alerta, ¿no? Entonces, yo sentía que tenían este nervio necesario. Elena, cuando la conocí, estaba... Bueno, ya sé, ya sí, estaba muy nerviosa. Entonces estaba con café y tal, y dije, vaya, pues esto es Lili, ¿no? Y tenía una actitud ya físicamente bastante punky. Y le dije, oye, pero te tengo que pintar el cabello y te lo voy a cortar de una forma y te voy a vestir así. Sí. Entonces tenía como toda esta actitud ya de Lili, por decirlo, ¿no? Entonces, el siguiente reto era que tenían estas 3 semanas de ensayo. Entonces les dije, oye, va a ser así, pero son 3 semanas, ¿no? O sea, ya dijiste que sí quieres, me convences de tu forma de ser, tienes cosas del personaje. La pregunta práctica es, ¿tienes buena memoria? Porque hay que aprendernos un guión más movimientos, ¿no? Y realmente en una película de este estilo no puedes dar mucho espacio a la improvisación, ¿no? Entonces, tenía que explicarles el por qué dicen las frases. Y si vuelves a ver la película, te vas a dar cuenta que cosas que ellos van diciendo se reflejan después hacia el final. Entonces, tenía un porqué los diálogos. Entonces, decirles, bueno, esto es porque así, y esto es por esto. Entonces, el reto era ir memorizando poco a poco las primeras... yo creo que la primera semana, lo que te comentaba, fue más un diseño de cómo es el personaje, qué tiene que hacer, y lo descubriendo juntos, ¿no? Porque a lo mejor yo tenía una cosa en la cabeza y cuando le iba viendo era como, no, olvidemos eso y pasemos a hacer otra cosa distinta, ¿no? Antes Antonio su personaje era mucho más seductor y nos quedamos con esta persona más tímida, entonces cuando haces el giro es más impactante. Entonces vas descubriendo como distintas cosas a lo largo de la película y no solamente con ellos. El reto fue que, claro, nosotros íbamos ensayando, pero no teníamos a todos los personajes, entonces conforme íbamos
avanzando, sí teníamos un deadline, teníamos que rodar el 17 de diciembre. O sea, ese era un día inamovible. Y era como, ya encontramos al personaje de Poncho, ya encontramos a Luis, ya seguir buscando y seguir buscando mientras las fechas se iban acercando. Y eso fue lo sabroso, ya una vez que llegó, por ejemplo, Luis, que tiene un peso importante en la historia, que es Markin, fue muy rico también cómo fue cambiando esta relación de los personajes. Era muy distinto cómo era el personaje en papel a lo que creó después Markin. Y después cómo fueron jugando. Entonces los vas dejando improvisar, y ya faltando la última semana, metes en guión las improvisaciones que te gustan de sus diálogos y las otras son inamovibles, ¿no? Entonces a partir de aquí yo les dije, chicos, pues todo lo que ustedes han dicho de estas frases se quedan, estas no, ¿no? Y ahora vamos a empezar a correr la película sin cámara, necesitamos hacerlo como teatro. Claro, no teníamos la casa a nuestra disposición todo el tiempo, con lo cual, pues a lo mejor hacíamos el paseo y después me los llevaba a un parque, medía la habitación, ponía las sillas, como en teatro tal cual, y los ponías a ensayar, ¿no? Tus sillas van a estar a estas alturas, vas a hacer esto. Yo me ponía con un iPhone para que sintieran, pues, esta presión, entre comillas, de una cámara, dónde va a estar, qué es lo que vas a hacer. Porque, bueno, ya viste que hay, no es spoiler, pero bueno, hay golpes, hay cosas, entonces poderles explicar. Tienes que esperar que la cámara esté en un lado para que se crea este movimiento, ¿no? Entonces, también convencerlos de que es un trabajo mutuo, no es teatro, ¿no? O sea, hasta cierto punto, al ser un plano secuencia, se puede pensar que es teatro, ¿no? Entonces, bueno, yo me dejo ir y lo que sienta en este momento, no. Hay una cámara a una velocidad que no va a ser o no va a adivinar lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, si tú tienes que huir o tú tienes que agarrar una copa y ponerla en la mesa, tienes que esperar a que la cámara haga un lock y entonces bajamos juntos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que se sienten antinatural para los actores a nivel emocional, lo entienden cuando está una cámara, ¿no? Y después ya lo comprenden cuando ven la película. Entonces, este fue un trabajo también para poderles hacer ellos. Creo últimamente, además del abuso que te decía de primeros planos en las películas, hay un abuso de primer plano, contraplano y máster, ¿no? Entonces, y todos están parados, todos están sentados. Fue lo primero que les dije, oiga, a mí no me gusta esto, me gusta el cine clásico, como lo vengo diciendo, se van a tener que mover. Entonces se van a mover y va a haber intenciones por la cámara y te voy a tener que girar de una forma, porque si estás así, me haces una composición, a que si estás frontal me haces otra composición, a que si es un two-shot es de una forma, cuando te agaches tienes que estar de esta forma. Entonces también fue explicarles un poco el por qué se hacía así, ¿no? Entonces fue un trabajo muy a gusto con ellos, yo quedé muy contento. El día del rodaje sí fue pues una gran... Te persignas y a ver qué pasa, ¿no? Sabes que has preparado muy bien, creo que lo que te decía, no hay espacio para la improvisación. Lo único que les dije a ellos fue, si llega a pasar algo, lo meten a la actuación. Dame un segundo, va a prender la luz. Lo que te decía, nos habíamos visto un poco inocentes al plantearlo y realmente nosotros nunca vimos la escala de lo que estábamos haciendo hasta después, cuando la gente lo ha visto y nos ha visto la peli y nos ha comentado como, oigan, pero y en una sola toma y no tenían miedo de que fallara algo. Pues no, o sea, creo que lo preparas precisamente para que no falle. Pero te agradezco, me pone contento que te haya entretenido la película. Te quería preguntar, porque esto me pareció muy interesante también, como que te dije que estuve medio revisando tu trayectoria, digamos, es sobre todo una trayectoria de cortometrajista. Ahorita es cuando te habías... Tal cual. A tu primer película pero también trabajando como que en un nicho muy específico. Quizá yo de repente lo veo como el estilo de películas para ciertas audiencias, para ciertos nichos, ¿no? Hay un extremo de un cine muy comercial que está hecho muy por las grandes productoras y los corporativos que están buscando cosas muy específicas. Y existe el otro extremo de lo que llamamos las películas festivaleras, ¿no? Que claro. generalmente apoyo del Estado, justamente que van a tener su mejor momento haciendo una ruta de festivales y tratando de conseguir ciertas audiencias, primero en el extranjero y después tratando de llegar y tal. Pero yo de repente como que ubico lo que tú haces, tanto tus cortometrajes como este largo, como que en una especie de tercer nicho que tiene que ver un poco con el género, con el querer trabajar. En este caso estamos hablando de un thriller,
pero que también entra el horror, entra la fantasía, tal. Y por otro lado, que es como una especie de valientes que se avientan al cine, ahí sí, completamente independiente, ni apoyo de una iniciativa privada fuerte. Y según vi los logos de tu película, como que tampoco encontré alguna participación, digamos, pública, ¿no? De dineros vamos, Sí, del no, Estado. no. Sí, creo que voy a partir tu comentario en dos. Sí. El primero sí, me gusta mucho el género, me gusta mucho el cine de género. Como te comentaba, soy fan de Hitchcock. Me interesa mucho hacer una carrera, o digo, ojalá y se pueda hacer esta carrera, de un cine comercial más autoral, con algo que decir, ¿no? No solamente es, como tú dices, un cine comercial por hacer dinero y muy respetable, pero que hasta cierto punto le falta una exigencia a mi punto de vista, ¿no? De valor de producción, ¿no? Ya puede ser de guión, puede ser de dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesa, quizá porque crecí en esta generación de consumir a Spielberg, conocer a CMX, ¿no? A todos estos directores donde veías películas autorales pero comerciales. Querías llegar a la masa, pero sin perder la calidad de la dirección, ¿no? Para mí Spielberg sigue siendo los mejores directores de todos los tiempos y su puesta en escena es espectacular. Ya si te gusta más o menos es otra cosa, pero técnicamente el hombre es un tocado por Dios. Y como te comentaba antes de la entrevista, yo estuve viviendo fuera del país, estuve viviendo en España muchos años y me tocó el gran boom o el inicio del boom del género español. Entonces, había, que es más o menos lo que está sucediendo en México, había una división público con su propio cine, con el cine español, porque había un cine comercial, pues chafa, por decirlo así, en España, y había un cine de autor, muy de autor también, como lo dices, que pues, lo veían en los festivales y que la gente también lo echaba para atrás. Y de repente aparece esta película, a mi punto de vista, que rompe todos los patrones en España, que es El Orfanato de Bayona, ¿no? Entonces, cuando llega El Orfanato, ves una película de una calidad muy alta, con un tema que no es totalmente de autor, pero su puesta en escena sí es de autor, ¿no? Entonces, te toca y ves una cosa que lo comentaban los españoles, es que esto no parece cine español, ¿no? Y este era un halago. Y a partir de ahí, pues nace REC y empiezan a hacer más películas y ahorita, si te fijas, el género español es muy fuerte, ¿no? Y se están haciendo series y cada vez van creciendo más, su valor de producción, cuidan todo. Puede ser cutre la peli, pero cuidan la foto y cuidan el arte y cuidan el vestuario. Entonces empiezan a hacer un cine más para la gente sin perder esta figura del autor. Entonces me interesa hacer esta carrera por detrás. Estuve yendo todos los años que vivía ya a Sitges, entonces me interesa hacer el género. No sé si todas mis películas serán de género, pero sí me siento muy a gusto en este nicho. Y la otra que te iba a partir, claro. Sí, la película es totalmente independiente porque sentía eso. Me he fijado un poco en el tipo de ayudas que dan y está muy dividido. O sea, ves aquí el dinero y era como, uy, si pido mi película, me tengo que esperar un año en que me digan que no, porque no así que no, porque estas pelis no se hacen aquí. ¿Cómo lo hacemos, como les decía a mis amigos, con los ahorros que tenemos, ¿no? Sin quedarnos en la calle, pero hacerla con súper poco dinero, de una forma eficiente y que no parezca que está hecha con tres duros. Los apoyos realmente fue poco a poco todo, fue increíble cómo se fueron juntando. Sí, no hay una ayuda a nivel dinero estatal, pero por ejemplo toda la parte de diseño sonoro la hicimos en los estudios Churubusco, ¿no? Lo hicimos a través de Mike Molina, pero lo hicimos en los estudios Churubusco, en la THX, entonces nos hicieron un súper descuento ahí, los estudios se portaron súper bien con nosotros. La música igual no es estatal, Álvaro Arce es un músico muy talentoso de Guadalajara que ha estado haciendo publicidad y documentales aquí y el proceso fue distinto. O sea, al principio era engatusar a los actores como, oye, vamos a hacer un plano secuencia, ¿te gusta? Y tal. Sí, le entro, ¿no? Por el valor de hacerlo. Yo lo que hablé con los productores es, una vez que tengamos la peli hecha, déjenme bajarla a blanco y negro, ponerle música temporal y conseguir pues productores y todo, después de que vean cómo está terminada la peli. Y así se fueron sumando, ¿no? El diseño sonoro, la corrección de color, los efectos, los diseños de créditos. Entonces, sigue siendo un país, como dice, totalmente independiente una película,
pero afortunadamente la gente se puede sumar a estos proyectos si les gusta, ¿no? Si encuentran una pasión, si ven que están bien hechos y sobre todo si tienen un trabajo aparte. Entonces, todos podemos vivir de esto porque hacemos publicidad y podemos hacer una peli con muy poco dinero sin cobrar, pues porque estamos viviendo de otra cosa. Entonces sigue siendo un país, México, yo creo que toda Latinoamérica, que se hacen películas por el valor de la gente y eso lo agradezco para poder sacar adelante proyectos así. Claro. Oye, la recepción, ¿cómo ha sido? Sé que ya has andado por algunos festivales y un poco el pretexto de esta plática es que en próximos días participas también en el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de nuevo, la Así es. pregunta va dividida en dos. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido el camino que ha tenido Rendezvous en festivales anteriores? Y bueno, ¿y qué se espera? Y sobre todo, ¿qué se espera de un festival que va a ser por plataformas como está haciendo ahorita todo en este extraño 2020, ¿no? Que está para que hagas una película este año. Sí, estamos, es mayor ficción la vida real ahora que cualquier película. La verdad que el recibimiento de la película ha sido muy grato, sorpresivamente grato para nosotros. A mí me gustaba la peli, pero soy poco objetivo. Digo, también sé los puntos que no me gustan de la peli, sí, pero pues, creo que teníamos una peli entretenida. Primer festival al que vamos, que fue Mórbido, gana el premio del público y se acerca gente y nos empieza a comentar cosas. Y a partir de ahí nos ha ido bastante bien los festivales. Creo que hemos ido a 8 y hemos ganado 6 festivales o 7, algo así. Tuve la oportunidad de ir a un festival a Francia, me volaron para allá y era un festival pequeño donde podía hablar con la gente y los comentarios fueron muy positivos, tanto del jurado como del público, y me sorprendió mucho las intrigas, lo que les causa, por quién toman favoritismo de personaje y qué es lo que hace. Y te digo, son como los mayores alados cuando te dicen, ay, se me olvidó que era un plano secuencia, ay, me dolió tal escena, o ay, sentí coraje por esto, ¿no? Entonces dices, vale, conseguí esto, ¿no? Sé que tengo que mejorar, sé cuáles son los fallos de la película, pero afortunadamente ha ido mejorando. Y después de Mórbido no había estado en ningún festival en México y como dices, pues vino esta catástrofe de la cuarentena, veníamos muy bien en festivales y cuando se cerró todo, pues a los festivales que seguíamos nosotros reprogramaron para el siguiente año. Entonces este es el primer festival, pues después de febrero, que vamos a entrar y es en nuestra ciudad de forma virtual. Entonces, estamos muy contentos de que haya sido seleccionado. Que haya un festival de cine independiente en México es muy importante, precisamente por esos espacios de los que uno carece y que quieres dar a conocer. ¿Qué me gustaría conseguir en el festival? Pues primero que se viera la película, ¿no? O sea, que la gente pues tenga este boost de, hicieron esta peli, he escuchado que le ha ido bien, tengo curiosidad también, incluso por la parte técnica, quiero verla. Y después pues, me gustaría escuchar qué es lo que les parece, ¿no? En Perú también le fue muy bien, nos contactaron un par de críticos bastante conocidos de Perú para darnos sus puntos de vista sobre la película. Entonces nos hemos sentido, repito, gratamente sorprendidos con la misma y esperemos que funcione aquí en México igual, ¿no? Después de Mórbido, varias personas nos han preguntado cuándo se estrena, cuándo sale, no sé qué. Y como seguimos en esta ruta de festivales, creo que esta es la oportunidad para verla. Muy bien, pues no quiero preguntarte más, tampoco quiero quitarte más tiempo, solo quiero agradecerte la plática, ha sido bastante aleccionador, sobre todo contarnos todo este proceso de lo que significó la aventura de este gran plano secuencia, ¿no? Y pues, pues mucha suerte en lo que venga con los festivales y con la ruta de Rendezvous. Creo que sí es una película que vale la pena verse y que puede ser interesante lo que le aporte a los espectadores, a la audiencia, ¿no? Gracias, Carlos. Pues la verdad que estoy muy emocionado de poder tener esta charla contigo, ¿no? Lo que hace IMCINE para promocionar el cine nacional es grandísimo. Qué bueno que den este eco a las películas, a las palabras, a los creadores, pues para darnos a conocer todos, porque realmente se está haciendo mucho cine y muy buen cine en México y no todos estamos al tanto de qué se está haciendo, ¿no? Entonces, poder tener una plataforma como la de ustedes para las entrevistas y darnos a conocer es muy importante y te lo agradezco mucho. Y pues esperemos que siga rodando por ahí. Es una peli distinta, ¿no? Me lo decía un periodista español. Mucha suerte en este ambiente de jumpscares actuales, ¿no? Que todo el mundo está buscando un jumpscare. Traes una película que no es un jumpscare, hablando del género. Pues a ver qué tal le va. Yo espero que bien, te digo, los comentarios han sido positivos.
creo que tiene un tema universal a través de las citas por internet y que se pueda debatir algo después de la película, ¿no? Por lo menos que te acuerdes de ella cuando saques una cita. No, pues vamos a estar acompañando, vamos a estar monitoreando qué va ocurriendo con ella y acompañándola por ahí también nosotros. Y por lo pronto te agradezco mucho, buen día, y por ahí andaremos publicando esta charla y a ver qué pasa. Gracias, Carlos. Lo que necesites, aquí estamos. Gobierno de México.